Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Iris Yarit Gómez Hernández. Actualmente curso el noveno semestre de la licenciatura en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y te doy la más cordial bienvenida a este video. Esta actividad pertenece a la materia Justicia Restaurativa y el día de hoy te hablaré de un supuesto jurídico en concreto para que puedas entenderla. Para comenzar, es fundamental que comprendas que no todos los tipos de justicia son los mismos, es decir, existe la justicia retributiva y la justicia restaurativa. La justicia retributiva es aquella en la que se busca sancionar al culpable. En cambio, la justicia restaurativa, como su nombre lo indica, es aquella en la que se busca restaurar el daño ocasionado por algún conflicto o delito. Aquí, en materia penal, se utilizan los mecanismos alternativos de solución de controversias, mejor conocidos como MASC. Y bajo el enfoque de resolución de conflictos es que se busca llegar a una solución. Estos son procedimientos que ofrecen una alternativa al juicio tradicional para resolver disputas a través de la mediación penal, la conciliación y las juntas restaurativas o círculos restaurativos en lugar de la intervención en tribunal. Estos mecanismos buscan la solución rápida, efectiva, eficiente y confidencial, en donde las partes por voluntad propia llegan a un centro alternativo y con ayuda de un facilitador, es decir, un tercero que no tenga intereses por el conflicto o por lo que se vaya a persuadir o disuadir, trabajan para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses y repare el daño causado. Su legislación surge en vigor de la aplicación del artículo 17 constitucional, párrafo 5, así como en los artículos 183 al 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales y actualmente de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. No todos los MASC se pueden utilizar siempre en las disputas penales, ya que no es aplicable para todos los casos. Esto se puede regir, o se rige mejor dicho, bajo el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en los MASC se utiliza o se derivan los delitos que son delitos culposos y patrimoniales o sin violencia, y aquellos que buscan la reparación del daño y la suspensión condicional del proceso. Ahora que ya tienes un mejor panorama de la justicia restaurativa, déjame explicarte el caso del que te había comentado en un principio. Este se catalogó como homicidio culposo y tiene lugar en la cercanía de la localidad Campo Mayo en Argentina. Se registró que dos amigos, Juan Carlos O, de 26 años, y Esteban R, de edad desconocida, eran jóvenes militares quienes prestaban sus servicios en la ciudad de Mendoza y tuvieron un accidente en moto durante la madrugada de un diciembre de 2002. El caso expone que Juan Carlos iba manejando el vehículo, cuando de un momento a otro perdió el control, no pudo maniobrearlo más y provocó que éste se estampara contra un carro estacionado, ocasionando que quienes iban en la moto cayeran de ella y que Esteban R falleciera, debido a un traumatismo craneoencefálico que tuvo cuando cayó del vehículo. Mientras que Juan Carlos, el responsable del accidente, solo tuvo lesiones fuertes que lo mantuvieron durante 3 días en el hospital y posteriormente necesitó 3 meses de terapia física. Se expone que en mayo de 2006 este caso llegó a la Defensoría Oficial de la localidad, quienes derivaron el caso a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, causa que tenía previsto el debate para la realización de un juicio oral en el mes de julio de ese año. Para este momento se entrevistó a Juan Carlos O de manera presencial y a la familia de Esteban R vía telefónica, surgiendo la disputa de la siguiente manera. Se expuso que Juan Carlos era un militar desde los 20 años, ingresando a esta carrera debido a que su familia estaba pasando por un momento mal económicamente. Carlos llegó a la oficina de la Defensoría Oficial hablando de manera muy retraída y se consideraba que era un joven que no expresaba mucho lo que quería decir. Sin embargo, esto cambió después de hablar con su abogado, quien la persuadió supuestamente para que llegara a un acuerdo reparatorio por la muerte de Esteban R.
Al iniciar la entrevista, se reconoció que Carlos estaba más tranquilo y demostró apertura para hablar con la contraparte, por lo que al momento de iniciar con la entrevista expuso rápidamente tener una propuesta de reparación de daño para la familia de Esteban R., exponiendo que él tenía un buen sueldo, por lo que quería reparar los daños con una aportación en cuotas durante 2 años. Esto, ya que alegó que buscaba evitar el juicio porque asistir a Buenos Aires le traía varios conflictos, ya que prestaba sus servicios en Mendoza, y sus superiores no le daban el permiso suficiente para ir a las audiencias, ya que su caso se había ido a la mediación y no al Poder Judicial de ese entonces. Además, que una condena podría complicar su situación en el ejército, desde golpearlo hasta retirarle la licencia de manejo, ya que él era chofer de un Unimog. Por otro lado, la familia de Esteban R. expuso lo siguiente. En la entrevista, solo estaba la madre del finado y el hermano mayor de Esteban, ya que el padre no había soportado el dolor de haber perdido a su hijo. Los afectados eran los padres de Esteban y sus 5 hermanos, una familia unida que en su mayoría pertenecía al ejército, esto por su padre y sus 3 hermanos, mientras que los otros 2 eran adolescentes. Uno estaba casado y la otra de 15 años había sufrido el daño emocional más fuerte, ya que era la consentida de Esteban y por el trauma recibido debió ir a terapia psicológica durante 1 año en el hospital público de la zona. Expusieron que nadie conocía la versión porque no hubo testigo alguno en la escena del crimen, y Juan Carlos no quiso declarar durante el proceso judicial. Ellos conocían que esa noche se había llevado a mujeres al cuartel, por lo que su hijo, junto con Juan Carlos, habían ido a salir a buscar bebidas para hacer una fiesta. A ellos les dolía la muerte de su hermano e hijo, además de la falta de consideración de Juan Carlos por su amigo, quien era muy querido en el ejército y al que honraron poniéndole su nombre a uno de los cuarteles. El ejército había destinado una compensación económica para la familia, pero como el accidente suscitado fue en horario y zona diferente donde prestaban sus servicios, este debía correr por cuenta de Carlos, motivo por el que el abogado de la familia les expuso que no era conveniente ir a un juicio civil, porque el chico no tenía seguro y era perder tiempo y posteriormente la defensa desapareció. La familia estaba dispuesta a tener un encuentro con Juan Carlos, pero esta debía ser en la misma oficina y bajo la asesoría de un nuevo abogado. Ahora que te expuse el tema, tenemos que plantear las siguientes preguntas y darle respuesta. ¿Qué derechos y necesidades tienen las partes involucradas en el proceso penal del caso que se plantea? De manera general, el artículo 7 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias menciona que ambas partes tienen derecho a, número 1, recibir la información necesaria en relación con los mecanismos alternativos y sus alcances. Número 2, solicitar al titular del órgano o al superior jerárquico del facilitador la sustitución de este último cuando exista conflicto de intereses o alguna otra causa justificada que obstaculice el normal desarrollo del mecanismo alternativo. Número 3. Recibir un servicio acorde a los principios y derechos previstos en esa ley. Número 4. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un mecanismo alternativo. Expresar libremente sus necesidades y pretensiones en el desarrollo de los mecanismos alternativos sin más límite que el derecho de terceros. Dar por concluida su participación en el mecanismo alternativo en cualquier momento cuando consideren que así convienen sus intereses, siempre y cuando no se haya suscrito el acuerdo. Intervenir personalmente en las sesiones del mecanismo alternativo y, de ser procedente, solicitar al órgano a través del facilitador la intervención de auxiliares y expertos. A estos derechos yo le sumaría los siguientes. Número 1. Que Juan Carlos tiene derecho a ser escuchado, debe tener una buena defensa, se le informe claramente de lo que sucede, que se cuide su integridad física y psicológica, ya que él teme que algo le pueda suceder dentro del ejército, y que vaya a terapia psicológica por el fallecimiento de su amigo, porque posiblemente eso lo haya vuelto retraído. La familia de Esteban R., por su parte, tiene derecho a que tenga una buena representación jurídica, ya que, como mencioné anteriormente, el abogado que tenían
salió volando porque no consideraba que el caso pudiera ser beneficioso para la familia y mucho menos para él. Por lo que podrían pagar un abogado particular o solicitar un abogado de oficio. Tienen derecho a la compensación económica mientras sea digna y suficiente para reparar el daño. Que asistan a terapia psicológica individual y familiar, especialmente los padres y Florencia, para que ellos puedan sobrellevar el duelo. Ahora bien, veamos las obligaciones que tienen ambas partes. Estas se desprenden del artículo 8 de la misma legislación y se mencionan las siguientes. Número 1. Acatar los principios y reglas que disciplinan los mecanismos alternativos. Número 2. Conducirse con respeto y observar un buen comportamiento durante las sesiones de los mecanismos alternativos. Número 3. Cumplir con los acuerdos a que se lleguen como resultado de la aplicación de un mecanismo alternativo. Y número 4. Asistir a cada una de las sesiones personalmente o por conducto de su representante o apoderado legal en los casos que establece la ley y demás normas aplicables. A estas obligaciones yo le sumaría las siguientes. Juan Carlos tiene la obligación de cumplir con el acuerdo al que se llegue económicamente y que acepte la defensa y asista a sesiones de terapia psicológica, mientras que la familia de Esteban debe aceptar la reparación económica y buscar un abogado para su representación, como mencioné anteriormente, de oficio o particular, además de asistir a sesiones de terapia psicológica. Muy bien, ahora el siguiente punto. Nos pide que mencionen los medios alternativos de solución de conflictos que se pueden utilizar. Pues considero que se puede utilizar la junta de restaurativa y la conciliación. La solución sería con base al artículo 29 de la misma legislación. 1. Llegar al acuerdo. 2. Que ambas partes cumplan con sus obligaciones. 3. Que Juan Carlos ofrezca una disculpa sincera con la familia y la memoria del finado. Y número 4. Que se le retire la licencia de conducir de manera provisional, pues está claro que no debe reponerse el trauma físico y psicológico del accidente, además de no ser apto por completo de que sepa manejar un Unimog de alta potencia, siendo colocado en otra área del ejército durante un año y posteriormente pasar por un examen de conducir para que la licencia le sea regresada, pero sin la oportunidad inmediata de volver a conducir un Unimog. El siguiente punto es explicar por qué di esa solución y qué método alternativo de solución de conflicto puedo utilizar, justificando mi respuesta. Considero que elegí esta solución porque cumple con lo fundamentado en la ley, y aunque a un familiar fallecido no se le puede regresar con nada ni tiene comparación, sí se puede llegar a reparar el daño, bajo los principios de reparación y cuantificación del daño. Este caso merece que se concluya, ya que es parte de un duelo de la pérdida de un ser amado y no debe de prolongarse la agonía de la familia ni continuar con la revictimización. Para este caso, utilicé el mecanismo de juntas restaurativas del artículo 27 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ya que en ella Juan Carlos, quien es el imputado, y la víctima de la familia, que es la víctima, bajo libre ejercicio de su autonomía, pueden buscar, construir y proponer un acuerdo económico que Juan Carlos menciona, como el que Juan Carlos menciona, mismo que debe cubrir con las necesidades de la familia, ya que se menciona que, se consideraba que era humilde y hay menores bajo el cuidado de los padres, además de que uno de ellos ya es jubilado y no tiene muy bien sus emociones por el supuesto que sucedió con su hijo. Además de que se concreten las responsabilidades individuales y colectivas mencionadas en el punto anterior, así como la reintegración de la víctima o ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. ¿Cuáles son los beneficios de la justicia restaurativa en el caso? Considero que es 1. La reestructura del orden social. 2. Acortar el sufrimiento de ambas partes. 3. Denunciar el comportamiento de Juan Carlos como inaceptable dentro del proceso restaurativo y buscar reafirmar diferentes valores en la comunidad. 4. Dar apoyo a las víctimas en el proceso. Y 5. Encontrar una solución para la reparación del daño. Para concluir, me gustaría agradecerte por haber visualizado este video. Y número 2, me gustaría que supieras que aunque los daños que se causan no pueden regresarse como el tiempo, podemos restaurarlos o retribuirlos. En el estado de Chiapas contamos con el CEJA,
el Centro Estatal de Justicia Alternativa, en el que podrás encontrar la solución para controversias, como mencioné anteriormente, que no tengan la realización ni la ejecución de violencia o de algún daño que tengas bajo ese perjuicio. En este Centro de Justicia Alternativa podrás encontrar la solución para los siguientes problemas, que dejaré a continuación. Por la conciencia de la necesidad de servir, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.